el primer ejercicio. En el primer ejercicio veréis que os he proporcionado una serie de tablas que son las que primero deberemos de hacer. Entonces, la idea de este ejercicio es que somos socios de un establecimiento que se dedica a alquilar algún tipo de producto. Podrían ser, por ejemplo, películas, podrían ser juegos, podrían ser coches, podrían ser viviendas, podrían ser todo aquello que nosotros queramos o necesitemos alquilar. Entonces, en primer lugar, veremos que tenemos una tabla. Para simplificarlo, e intento que no tengamos muchos datos que ingresar. Entonces, lo que necesitamos en primer lugar es una tabla que nos identifique cada nombre del cliente que tenemos, cada persona que nos va a alquilar un producto, el que sea, al que nos dediquemos en nuestra empresa. Luego necesitaremos una tabla en la que daremos de alta, que sería este de aquí, que sería pues la relación de todos los productos que podemos alquilar. En este caso estamos hablando de películas y por tanto las tenemos calificadas por género, título, autor, código, el importe que nos costaron, la fecha de antigüedad. Podría ser viviendas, estaríamos hablando de, por ejemplo, de la orientación de la vivienda, del lugar donde está la vivienda, si está a primera línea o no, si dispone de parking o no, si tiene piscina, lo que queramos, el precio de alquiler, las características de alquiler mínimo de un mes, lo que quisiéramos. Y aquí es donde en esta tabla vamos a reflejar el día a día de lo que nosotros vamos prestando. Aquí se queda registrado. Como veréis aquí, cuando alquilo algo ya no hace falta que ponga el nombre de la persona que alquila algo, simplemente con poner el DNI de la persona ya tengo relacionado a quién pertenece cada DNI, por tanto lo puedo sacar. De tal manera que luego podríamos hacer una filtración para pues ver a aquellas personas que todavía no me han devuelto una película, que no me han pagado algo. Lo que yo necesitara saber lo podría saber. Aquí también cuando, por ejemplo, alquilamos un vídeo, estamos reflejando qué código tiene ese vídeo. Si alquiláramos coches, por ejemplo, pues esto sería la matrícula del coche. Es decir, yo podría tener 3 modelos de coches iguales, pero cada uno tendrá su matrícula diferente, que es lo que me diferenciará el producto que le he dejado a un socio y el que le he dejado a otro. Bueno, pues para poder trabajar con todo esto necesitamos abrir lo que sería la base de datos. Para abrir la base de datos vamos a empezar desde aquí. Tenemos aquí LibreOffice 7.0 y nos vamos a venir a la base de datos. Ya hemos estado trabajando con LibreOffice Calc, con documentos de Writer, con presentaciones también de Impress, y aquí vendríamos a base de datos. A diferencia de cualquiera de estos programas, las bases de datos siempre nos piden que en primer lugar guardemos el documento. Por tanto, es lo que vamos a hacer. Aquí tengo dos opciones. Una es crear una base de datos nueva o, si quisiera, podría abrir un documento que ya haya creado. Siempre va a ser más cómodo haciendo doble clic con el documento, con el archivo, pues que me abra la aplicación. Pero desde aquí también se podría abrir. En este caso, estamos iniciando una base de datos. Lo primero que tengo que hacer es guardarla. Me vengo aquí a siguiente. Aquí me vengo a finalizar y me va a pedir pues que la guarde en un lugar. En este caso yo la voy a guardar en documentos y le voy a poner pues vídeo 1, por ejemplo, tablas del videoclub. O mejor dicho, vosotros lo que tendríais que ponerle sería pues vuestro nombre, yo le voy a poner a García y le vamos a llamar videoclub, porque todos vamos a estar trabajando con el mismo documento y por tanto es conveniente que lo guardemos con nuestro nombre para que luego no nos confundamos. Le damos aquí a guardar, ya tenemos esto de aquí guardado y sobre este archivo es sobre vamos a empezar a trabajar y vamos a crear diferentes cosas. Vamos a crear las tablas, que es por donde tengo que empezar. Luego continuaremos con los formularios, que es la manera cómoda de introducir los datos que necesitamos y luego nos vendríamos aquí a las consultas, que es pues necesitamos hacer una consulta para ver qué personas cumplen una serie de condiciones y que nos haga un listado. ¿Para qué? Pues por ejemplo para recordarles que no me han pagado o enviarles
pues un documento en el que acredite pues que durante tal fecha y tal fecha han estado alquilados en esta vivienda, que tenía esta orientación, que estaba aquí, allá o lo que sea, o como veremos más adelante, pues si estamos en una clínica veterinaria, pues para poder justificar que han vacunado, por ejemplo, a esos animales. O enviando una carta recordando que, pues que tienen cosas pendientes por pagar. Entonces, las tablas las vamos a crear siempre en modo diseño, crear una tabla vista diseño, y aquí es donde tengo que poner los nombres de los campos que necesito. Los nombres de los campos son esto que está aquí en gris. Voy a tener que poner el nombre, el apellido, el teléfono, el DNI y la población. Estos son los datos que voy a tener que rellenar. Pues aquí el nombre del campo, en primer lugar sería nombre. Tipo de datos, aquí pues como el nombre va a ser texto, pues lo voy a dejar en texto, que es el que me sale por defecto. Aquí vamos a ponerle apellidos, porque hemos separado un campo que sería apellidos. Lo mismo sería texto, no tengo que cambiar nada porque es texto. Aquí veréis que tenéis diferentes tipos de datos que poco a poco, conforme vayamos haciendo ejercicios, veremos pues cuáles son los que tenemos que utilizar. En el número de teléfono, aunque sea un número, pues podríamos elegir también como datos texto. ¿Por qué? Porque se supone que yo no voy a hacer una operación matemática pidiéndole que me sume dos números de teléfonos o que me salgan aquellos números de teléfonos que sean más grandes o más pequeños a una cantidad determinada. Por tanto, puedo ponerle texto o puedo ponerle número. Ventaja o inconveniente. Si pones texto, puedes poner números o letras. Si pones números, únicamente puedes poner números. Por ejemplo, aquí en el DNI, si yo necesitara poner la letra, que en el caso que yo os he puesto aquí no os la he puesto, ¿vale? No he puesto el NIF, he puesto simplemente los primeros 8 dígitos. Si yo le pusiera el NIF, sí que obligatoriamente debería ponerle texto para poder añadir una letra. Aquí ocurre lo mismo de antes. Si voy a poner números y no voy a hacer ninguna operación matemática porque no voy a pedir que me sumen los DNIs de personas diferentes, pues le voy a poner texto, por comodidad ahora, por no cambiarlo. Si tienes dudas si tienes que hacer alguna operación matemática o no, pues le pones número y ya está. Sería venir aquí y ponerle el campo como número, que lo tenemos aquí, y ya está. Pondremos numérico y ya está. Pero lo vamos a dejar como texto. Y por último vamos a ponerle población. Y aquí aprovechamos un poco para explicar lo que tenemos aquí abajo. Veis que para todos los campos, para el DNI, para el teléfono, para todos ellos, tengo la entrada obligatoria no. ¿Eso qué significa? Pues que ese campo se puede quedar en blanco. Si no lo relleno, porque no tengo los datos en ese momento, no pasa nada. Si tengo que sí, será un campo requerido, que es lo que os suele ocurrir a vosotros, que cuando vais a registraros en algún lugar y estáis rellenando un formulario, os aparece un campo con un asterisco y no os permite que esté en blanco. Normalmente, ¿a qué suele hacer referencia estos campos? Pues al número de teléfono o a la tarjeta de crédito si es que tengo que pagar. Entonces, si estuviera requerido, sí o sí, tiene que estar rellenado. Por ejemplo, el campo nombre pues tiene una longitud, por defecto los textos tienen una longitud de 100 caracteres. ¿Qué significa esto? Pues significa que como mucho puedes teclear 100 caracteres. Normalmente para un nombre hay más que de sobra, salvo que te llames Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatán, patatán. Pero por lo demás tendríamos suficiente con 100. Si necesitara más desde aquí, pues yo puedo cambiarlo. Podría ponerle que tuviera más caracteres. De la misma manera, alguna vez os digo que cuando vayáis a escribir y veáis que no podéis continuar escribiendo, pues es porque ya ha alcanzado el límite. Si a veces, cuando se crean campos, a veces, no sé por qué, en algunas situaciones nos sale una longitud 20 y a lo mejor pues no nos da para escribir, pues simplemente es venir aquí y cambiarlo. Valor predeterminado lo vamos a utilizar en la población. Imaginad que casi todos mis clientes son de Vila-real. Entonces yo voy a poner aquí como valor determinado Vila-real y esto lo que me va a permitir es que cuando yo vaya a introducir datos, pues ya estará puesto por defecto Vila-real. Si no es correcto el dato, pues lo vendría y lo cambiaría. Bien, y ahora una cosa que es muy importante. En bases de datos, o mejor dicho, en la base de datos de LibreOffice, obligatoriamente todas las tablas tienen que tener una clave principal. Esto no sucede si trabajáis con Access, pero en LibreOffice sí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que todas las tablas tienen que tener un campo que no se puede repetir. Por ejemplo,
El DNI es algo que es único para cada persona. Por eso cuando vamos a darnos de alta en algunos sitios nos piden el DNI, porque no es el mismo el mío que el de mi hermano, que el de otra persona que se llame igual exactamente que yo. Que hay personas que tenemos el mismo nombre y los mismos apellidos. Entonces, ¿a quién le han alquilado? Puedes dejar que el nombre y el apellido sean los mismos, que coincidan, pero el DNI no. Por tanto, a este campo de aquí, al DNI, le tengo que decir yo que es la clave principal, que es un campo que no se puede repetir. Cuando yo doy de alta a una persona con un DNI, si me he equivocado y luego voy a dar a otra de alta de otra persona y introduzco el mismo DNI, pues me va a decir que no se puede crear este campo porque si no os crearía valores duplicados y no me lo va a permitir. Y aquí le vamos a dar una clave principal. Es importante que esto no os olvidéis, porque si os olvidáis, luego saldrá una pregunta, no hay una clave principal, desea crear una y os daréis cuenta que os ha añadido un campo que se llama ID. Para evitar esto hay que crear la clave. Bien, ¿cuál sería el paso siguiente? Pues si ya lo tengo todo, voy a cerrar esta tabla. ¿Deseo guardar los cambios? Sí, evidente, porque si no, no voy a perder lo que he hecho. Y le voy a llamar socios. No le llamáis tabla 1, tabla 2, tabla 3, llamarle socios, que luego va a ser más fácil de identificar todo. Bien, pues ya tenemos creada la primera tabla, que es la tabla de socios. Si yo hago doble clic aquí, veréis que me sale un campo que me pone Vila Real y eso es porque yo le he puesto un valor predeterminado. Aquí podría teclear los nombres de las personas. Podría empezar a teclear Antonio. Yo os aconsejo que los tecleéis todos los nombres en mayúscula y sin acentos. ¿Por qué? Porque luego, si los hemos tecleado con acentos o no, cuando querramos pues ponerle condiciones, si no está exactamente escrito igual, pues no nos va a salir, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo para estos datos es que los escribáis todos con mayúscula y vamos a pasar de los acentos por comodidad. Bien, por el mismo modo, por comodidad, desde aquí no es muy adecuado introducir los datos porque si tengo muchos campos aquí, pues se me van a solapar las cosas y va a ser un poquito bastante incómodo. ¿Cómo voy a crear una tabla? Le voy a decir que no quiero guardar los registros porque se ha modificado el registro actual. Le voy a decir que no. ¿Cómo voy a introducir los datos de la primera tabla, donde tengo los nombres de Antonio, Pérez Pérez, el teléfono? Pues voy a venir aquí, en formularios, y si bien para crear una tabla habíamos utilizado, recordad, el modo de diseño, para formularios siempre las vamos a crear utilizando el asistente. El asistente me da opción a elegir entre todas las tablas que tengo creadas hasta el momento. En este caso yo solamente tengo creada una y que coincide con la que voy a hacer, evidentemente, pero si tienes más de una creada, porque primero has creado todas las tablas y luego vas a los formularios, has de tener en cuenta que has de seleccionar aquí en la lista, con el pull down con el desplegable, deberás de seleccionar el que te haga falta, la tabla que te haga falta. Pongo todos los campos, le doy a siguiente. Le doy a siguiente, no quiero agregar ningún subformulario. Voy a escoger este tipo de diseño, porque si escojo el que me viene por defecto estaría con el mismo problema de que si lo introdujera directamente con las tablas, no sería cómodo de utilizar. Aquí le vamos a dar a siguiente, no tocamos nada, siguiente, y aquí ya tenéis diferentes opciones de diseños. Bueno, el que menos nos disguste es el que vamos a utilizar. Vamos a ver si coincidimos con vuestro gusto o no. No lo sé. Esto luego se puede cambiar el color, se puede cambiar todo, pero en principio no vamos a hacerlo ahora. Por hacer el vídeo un poquito más corto y le damos aquí a finalizar. ¿Veis? Tenéis aquí sin borde, tenéis diferentes opciones. Apariencia 3D, plano. Bueno, vamos a darle apariencia 3D. Y le damos a finalizar. Y ya lo tenemos creado. Bueno, no, mentira. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Pongo todos. Siguiente. Finalizar. Vale. Pues resulta que tengo creados dos formularios. ¿Lo veis? Tengo dos formularios. ¿Por qué? Porque me ha creado este y luego me he equivocado y yo he vuelto a crear otra vez el formulario, este de aquí. Pues no pasa nada. El formulario, me vengo aquí con el botón de la derecha y lo puedo eliminar. No pasa nada. El formulario cuesta un segundo de eliminar y un segundo de crear.
porque lo creamos con el asistente. Tenéis que ir con cuidado de no venir aquí a las tablas y cargarte las tablas, porque si te cargas las tablas y tú ya has copiado datos, los datos desaparecen. Aparte de que te aparece los campos que necesitas, también borras todo lo que hay dentro. Por tanto, con eso hay que ir con cuidado. Pero como puedes ver aquí, si yo me cargo esto, le doy aquí a eliminar, en un momento está otra vez todo creado. Habíamos dicho con el asistente, escogíamos la tabla, poníamos todos los campos, siguiente, siguiente, escojo este modelo y le voy a dar aquí a finalizar. Voy a coger este anaranjado. Y ya está. Y a partir de aquí es donde yo empezaría a teclear. Nombre le vamos a poner Antonio. Le vamos a poner Pérez Pérez. Estamos escribiendo sin acentos. El teléfono, como veis he puesto teléfonos que sean fáciles y rápidos de teclear. Le hemos puesto el DNI, lo mismo, 52888. Aquí es importante que los DNIs cuando se tecleen, como es una clave principal, que estén bien tecleados. Si no, pues puede ocurrir que si pongo uno de más o uno de menos, pues resulta que luego cuando vaya a cruzar datos no me cuadre. Y por tanto me falten datos. Me digáis, pues a mí solamente me salen 3, ya hablaremos más adelante de esto. Le damos a población, si es Vila-real está bien, le doy a la tecla tabulador y ya tengo aquí para rellenar la segunda persona. Le voy a poner Ana, le vamos a poner Gutiérrez y vamos a poner el teléfono, que es rapidito de teclear, 777. ¿Vale? Y le vamos a poner el DNI. Y voy a intentar ponerle el mismo DNI que le había puesto, por ejemplo, al primero, para ver qué ocurre. Le vamos a poner que es de Vila-real y veis aquí que me da un error. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no pueden haber dos personas que tengan el mismo DNI. Hemos dicho que este campo no se puede repetir. Le damos a aceptar y simplemente vendríamos aquí y le cambiaríamos el DNI. De la misma manera, si intento guardar este registro, se llama registro a los datos de una persona, en este caso, porque estamos en la tabla de clientes, de personas, pues como está en blanco y es una clave principal, sí o sí tiene que tener un valor, si no, no me deja darlo de alta. Y entonces pondríamos ya, pues su número de teléfono ya bien, perdón, su número de DNI bien tecleado, 785-966. Y así con todos. Una vez tenéis, a ver qué nos ocurre, 52785-966 de Vila-real. Escriba un valor, le damos a aceptar y en teoría me debería dejar ya continuar. Bien, pues aquí continuaría poniendo todos los datos y de esta manera tendríamos ya lo que sería la primera tabla y el primer formulario rellenado. Pues podéis continuar vosotros haciendo esto.